¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y en el día de hoy, como podéis ver en pantalla, tenemos las notas del parche de la actualización de mañana. Sí, como siempre, un día antes, pero bueno. Lo primero que tendremos aquí son las nuevas 4 skins que tendréis en uno de mis vídeos anteriores. Ahí os enseñé el teaser, os enseñé el tráiler de dichas skins y como vemos aquí tendremos a Red Velvet, a Blue Slushy, a Licorice y a Rai. Este banner de skins, como podemos leer aquí, se llamará School Showdown. Luego hay algo muy curioso que son estos dos cosméticos que te los enseñan aquí aparte de absolutamente todo. Me parece muy raro. Si alguien sabe si son de alguna colaboración, de algo de otro juego de Cookie Run o lo que sea, dejármelo en comentarios, ¿vale? Bueno, tendremos aquí un gorrito de un pollo verde y una mochila de estrella. Algo bastante raro que incluir aquí apartado de todo lo demás, la verdad. Luego tenemos cambios en el matchmaking, otra vez, otro parche, otra actualización con cositas, intentando pulir ese matchmaking del que todo el mundo se queja actualización tras actualización y que parece que sea el némesis de Dev Sisters, del Oven Smash, ya que cada actualización y, bueno, cada temporada es un sinvivir el hecho del matchmaking, así que vamos a ver qué han implementado o qué han mejorado. Como podemos leer aquí, han actualizado el tiempo en que el sistema se dedica a buscar grupos para los jugadores durante el emparejamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los rangos de puntuación más bajos, el emparejamiento será más rápido y fluido, pero en los rangos de puntuación más altos, el emparejamiento se centrará en crear grupos equilibrados y justos. Por lo tanto, los tiempos de espera pueden ser ligeramente mayor. O sea, la gente que tenga poquitas copas va a tener emparejamientos muy rápidos y fluidos, pero los que tenemos muchas copas, el matchmaking va a ser más tardado, pero sacrificamos el que sea un poquito más tardado a que ya no te vas a encontrar con gente que lleve una hora jugando al juego. Así que, perfecto. Luego tendremos más mejoras en el matchmaking, pero como podemos leer aquí, vendrán en un futuro. Lo que nos dicen aquí es que esta función que van a implementar se encuentra en fase de pruebas y para garantizar una experiencia estable en el entorno real. Además, van a perfeccionar la lógica de emparejamientos para lograr dichos emparejamientos más precisos y justos. Estas mejoras vendrán en próximas actualizaciones y están trabajando en ellas para implementarlas en un futuro. Luego, algo muy interesante que podemos leer aquí es que ellos, según sus datos, los datos que registran de los combates de los jugadores, ven que las galletas cuerpo a cuerpo, las galletas melés, tienen un rango, una tasa de victoria notablemente más alta que los demás, más que los thrower, más que los ranged, etc. Dicho esto, van a realizar unos cambios a galletas de largo alcance, lo que les permitirá defenderse mejor y sobrevivir contra galletas a melee, contra galletas cuerpo a cuerpo. Y la primera galleta en recibir mejoras, en recibir cambios, es Cherry. Le aumentan la vida de 3300 a 3400. También le arreglan un bug que tenía en la ulti 3, o sea, en la variante 2, en el que se aplicaba el daño adicional de forma inconsistente en relación con su descripción. Luego tendremos a String Cheese, algo que me ha estallado la cabeza porque String Cheese ya de por sí te deletea con los básicos, pero es que ahora vemos que el ataque básico le van a subir, sí que es verdad que es muy poco, pero bueno, todo lo que sea mejoras a un personaje como String y bueno, y también como Cherry, cuidado. El ataque básico va a subir de 130 de daño a 136, así como la vida de 3200 a 3350. Luego tendremos a Espresso Cookie. El ataque básico, el Direct Hit, quiere decir cuando impacta por primera vez, no cuando deja el charco, que esto lo veremos en la segunda sección de bufos. El daño directo ahora aumenta de 700 a 770 y el damage, el daño de la zona que deja ese dicho ataque básico, aumentará de 350 a 375, tal y como la vida, que aumentará de 3500 a 3700. Quiero recordaros algo muy importante y es que todas estas estadísticas, como digo siempre, son con los personajes con las galletas a nivel 1. Eso tiene que quedar muy claro. Siguiendo con los bufos, a Melon Soda le van a aumentar el ataque básico de 180 a 200, así como la vida de 3350 a 3550. También tendremos cambios en Jerky. Sabemos que cuando tiras ataques básicos aplicas como una pequeña quemadura durante un segundito al que lo llaman
daño de talismán, pues el daño directo antes de aplicar ese dicho daño de talismán subirá de 250 a 270. Luego, ese pequeño daño que deja residual después del ataque básico aumentará de 69 a 81. Y luego tendremos cambios locura en Licorice, o sea, vamos a tener muchísimos cambios. La ulti 1, 2 y 3, ahora la zona de el cementerio de la tumba se va a reducir un 20%. Aparte, cuando caiga la tumba, cuando tires la ulti, en todas sus variantes, en todas sus ultis, va a reducir el daño de 945 a 805. Luego hay cambios en los siervos que salen de dichas tumbas de la ulti de Licorice. De la ulti número 1 bajará el daño del siervo de 400 a 340. Luego de la ulti número 2 de 350 a 300. Y de la ulti número 3 de 1000 a 850. Un cambio bastante grande. Y luego también, por último, cambios en el HP en la vida del siervo. En la ulti número 1 pasará de tener 1300 de vida a 1000 de vida. En la ulti número 2 de 1100 a 940. Y en la ulti número 3 de 2800 a 2400. Y con esto, gente, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo. Cualquier cosa me la dejéis en comentarios, como digo siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.